Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en este video vamos a ver cómo compartir carpetas y archivos a través de la plataforma Google Drive. Les quería comentar un poquito unas cuestiones teóricas como para luego ver sobre la práctica lo que estamos hablando. En principio, para poder compartir carpetas y archivos, vamos a tener dos formas de poder hacerlo: generando usuarios o generando un link para compartir el recurso. En cualquiera de las dos formas vamos a tener niveles y permisos, pero en el caso de, por ejemplo, agregando usuarios, tenemos que tener en cuenta que esos usuarios tienen que tener una cuenta de Google para poder ingresar al recurso que estoy compartiendo. No así en el caso de generar un link. Vamos a arrancar con los usuarios. Para agregar usuarios, como les decía, los usuarios tienen que tener una cuenta de Google, caso contrario no van a poder acceder al recurso. Y después tenemos que tener en cuenta dos conceptos más: los niveles y los permisos sobre los recursos. Los niveles, ¿a qué quiero hacer referencia? Pensemos una estructura de árbol que tenemos en una computadora donde tenemos una carpeta principal con carpetas que dependen de la principal, carpetas secundarias y otras carpetas que pueden depender de las carpetas que dependen de la principal, y así sucesivamente, una estructura de árbol. No solamente carpetas, sino también archivos vamos a encontrar dentro de esas carpetas. Entonces, si yo a un usuario le doy acceso a la carpeta principal, que en este caso yo le puse en un número 1 como para que poder verla mejor. Si yo le doy acceso a la carpeta principal, a la que tiene mayor nivel, ese usuario va a tener acceso a esa carpeta y a todos los recursos que dependan de esa carpeta, o a todas las subcarpetas y archivos que dependan de la principal. En cambio, si yo a un usuario le doy acceso a una carpeta que dentro de la estructura no es la principal, que es una carpeta secundaria, ese usuario al que yo le dé permiso sobre una carpeta secundaria va a tener acceso a la carpeta secundaria y eventualmente a todas las subcarpetas que dependan de la secundaria. No va a tener acceso a toda la estructura. Entonces, eso es en cuanto a los niveles. En cuanto a los permisos, tenemos tres permisos que podemos dar para compartir un recurso: permiso de lectura, permiso de comentarista y permiso de edición. El permiso de lectura es el más restrictivo porque el usuario que tenga este permiso va a poder ver la información, la va a poder descargar a la computadora, imprimir o copiar, pero no va a poder editarla. En cambio, el permiso de comentarista, digamos que es un permiso intermedio, donde el usuario va a poder realizar las mismas acciones que hacía con el permiso de lectura, pero va a poder sugerir cambios en el documento. Si bien no va a poder cambiar el documento, va a poder sugerirle cambios al propietario del documento. Y el último de los permisos, el permiso de edición, es el más abarcativo de todos, y el usuario puede hacer las mismas acciones que hacía con los otros permisos, pero además puede editar. Es decir, va a poder realizar cambios en los documentos, cambios en las carpetas, en los nombres, va a poder crear carpetas nuevas, va a poder borrar carpetas y archivos. O sea, es el permiso más abarcativo de todos. Eventualmente también puede otorgar permisos a otros usuarios y compartir recursos. Digo eventualmente porque esta última opción después podemos configurar para que el editor, el usuario que tenga permiso de edición, no pueda realizar estas últimas acciones, porque si no, es como que le estamos dando el permiso de todo el recurso. Entonces, nosotros como propietarios también nos tenemos que guardar el permiso, digamos, completo sobre el recurso. Yo no le voy a otorgar todo el permiso al editor. Lo que quiero que sepan que, bueno, que la opción de agregar usuarios, digamos que es la más completa de todas, y sobre esta opción yo voy a poder definir qué nivel le voy a dar a cada usuario dentro de la estructura de carpetas, y a su vez qué permisos. Y ahora pasamos a la otra opción, que es la de generar un link, que básicamente es lo mismo que lo que hablábamos anteriormente, pero la diferencia es que yo no voy a elegir usuarios, sino que voy a generar un link. Entonces, cualquier usuario que tenga ese link va a poder acceder al recurso que yo estoy compartiendo. Yo voy a poder elegir una carpeta, no importa el nivel que tenga esa carpeta, voy a poder elegir una carpeta y generar un link con permiso de lectura, de comentarista o de edición.
y cualquier persona que tenga ese link va a poder acceder. Acá es como que yo pierdo quizás un poquito el control sobre quién accede, no sobre los permisos que le doy, pero sí sobre quién accede. Esto generalmente se utiliza cuando yo quiero compartir un recurso, ya sea un archivo individual o una carpeta, en una red social, lo quiero compartir por WhatsApp o enviarlo por mail o lo que fuera, y quiero que la gente que tenga ese link acceda al recurso. La otra opción, la de agregar usuarios, la utilizo más que nada en un entorno de trabajo, en un equipo de trabajo o en un equipo de estudio, en donde yo sé quiénes son los usuarios que van a intervenir, y ahí podemos, digamos, manejar con un poquitito más de control la situación. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a ver sobre la práctica estos conceptos que les comentaba. Bueno, bien, entonces, para empezar a compartir recursos en Drive, lo que primero tengo que hacer es ingresar con mi cuenta de Google Drive. Yo ya estoy ingresado. Voy a este icono de aplicaciones y busco el servicio Drive. Una vez que ingreso, voy a ver mi panel de trabajo con todos los archivos y carpetas que yo esté utilizando. En este caso vamos a crear una carpeta nueva para compartir. Vamos a llamarla carpeta principal. Vamos a crear una estructura de árbol para que vean lo que les comentaba antes. Y dentro de esta carpeta vamos a crear dos carpetas más. Carpeta 2 y carpeta 3. Entonces nuestra estructura será carpeta principal con dos subcarpetas. Carpeta 2, que depende de principal, y carpeta 3, que depende de carpeta 2. Y acá vamos a empezar a guardar todos los archivos que luego vamos a compartir. Estos archivos los voy a guardar en la principal. El archivo del cuerpo humano lo voy a guardar en la carpeta 2. Y el archivo de UNLA lo voy a guardar en la carpeta 3. En este caso voy a la opción mover. Entro a la carpeta 2 porque yo estoy parado en la principal. Entro a la carpeta 2. Entro a la carpeta 3 y le digo mover aquí. Entonces si ahora vuelvo y me fijo en la carpeta 3, voy a tener el archivo de PowerPoint. Perfecto. Entonces, voy a mi unidad para ver todo mi panel de trabajo. Y voy a seleccionar la carpeta principal, que es la que yo quiero compartir. Dentro de esta carpeta, recuerden, tenemos subcarpetas y archivos. Entonces, selecciono la carpeta principal, se nos habilitan las dos opciones, la de generar un vínculo o la de agregar usuarios. Nosotros vamos a agregar usuarios, también lo podemos hacer dando clic derecho del mouse y seleccionando la opción que queremos. Vamos a empezar por agregar usuarios. Recuerden lo que les comentaba, los usuarios tienen que tener una cuenta de Google Drive para poder ingresar. Yo voy a agregar algunos usuarios a modo de ejemplo. Voy a agregar 3 usuarios. Acá veo que Google me está diciendo que lo que estoy compartiendo es la carpeta principal a estos 3 usuarios. En este cuadro voy a poder ver el permiso que les voy a dar a esos usuarios. En este caso voy a utilizar el mismo permiso para todos. Voy a darle permiso de edición. Y recuerden lo que les comentaba cuando vimos un poquito la teoría. Vamos a seleccionar este engranaje. Por defecto Google a los editores les da el permiso de poder cambiar a su vez permisos y compartir los recursos a los que tienen acceso. Nosotros esta opción la vamos a destildar, porque yo que soy el propietario del recurso quiero tener el control total del recurso. Si yo esta opción la dejo tildada, le voy a dar el control total a todos los editores, y eso no quiero que suceda. Yo no quiero que los editores cambien los permisos sobre los recursos, ni que los compartan, simplemente que editen. Entonces esta opción destildada, vuelvo para atrás, y acá para finalizar tengo que presionar en enviar. Por defecto Google les va a enviar un mail a estas personas,
porque tengo esta opción seleccionada, enviar notificaciones a las personas. Si yo quisiera, puedo personalizar el mensaje, o no. Si yo no lo hago, de todas maneras, Google les va a decir que yo, que soy el propietario, les compartí un recurso. Vamos a enviar. Y fíjense cómo cambió la carpeta. Pasó de ser lisa a tener el icono de una persona. Esto quiere decir que esta carpeta y todo lo que haya dentro va a ser compartido, o está siendo compartido en este momento. Fíjense que tanto las carpetas como los archivos pasaron a tener un icono de personas. Eso quiere decir que están siendo compartidos. Nos volvemos a parar en la carpeta principal, seleccionamos la opción de compartir, y acá vamos a ver la siguiente información. Nos va a decir el titular de la, digamos, el propietario de la información soy yo, y estoy compartiendo a estas 3 personas o a estos 3 usuarios la carpeta, con permiso de edición. Bueno, ahora vamos a ver cómo ve uno de los usuarios al que yo le compartí la información. En este caso lo vamos a ver desde el usuario Informática UNLA. Yo tengo abierto en otro navegador a este usuario. Esto es lo que ve el usuario porque tiene sus archivos de trabajo propios. Si yo quiero ver qué es lo que me compartió otro usuario, otra persona, tengo que ingresar a la opción compartidos conmigo. Y si ingresamos a esta opción, vemos que el usuario Mariano Cutrera me compartió una carpeta llamada carpeta principal. Si yo ingreso a esta carpeta, voy a ver que tiene archivos sueltos, que hay una carpeta llamada carpeta 2. Es todo lo que compartió Mariano conmigo. Dentro de carpeta 3 tengo que tener el archivo de PowerPoint. Perfecto. Entonces esto es lo que yo veo como usuario al que le están compartiendo el recurso. Si yo dentro de la carpeta principal quiero crear una carpeta nueva, lo voy a poder hacer porque soy editor. En este caso vamos a crear una carpeta nueva dentro de principal. Vamos a llamarla carpeta de informática. Y si quisiera pasar algún archivo de los que está acá, lo voy a poder hacer. No lo voy a hacer, simplemente voy a crear una carpeta. Y ahora vamos a ver cómo ve Mariano Cutrera lo que hizo el usuario, en este caso Informática, que es uno de los usuarios que tiene el permiso de edición. Yo ahora estoy dentro del usuario Mariano Cutrera, que es el usuario mediante el cual estoy compartiendo la información. Voy a entrar a la carpeta principal y voy a ver que este usuario, Informática UNLA, creó una carpeta llamada carpeta de informática. Esto es simple, sencillo, como para que vean cómo se ven los cambios que van haciendo entre usuarios. Otra de las cuestiones que les quiero comentar es la siguiente. Si yo de pronto quiero quitar permisos o quiero cambiar permisos, lo voy a poder hacer. Voy a ir a la carpeta principal, que es donde tengo a todos los usuarios a los que le estoy dando permiso, y seleccionando la opción de usuarios voy a poder empezar a realizar cambios, como por ejemplo, a este usuario de relaciones laborales le quiero quitar el acceso, porque no me interesa que tenga acceso al recurso. Entonces selecciono el usuario, abro los permisos, selecciono la opción quitar acceso. Y guardo el cambio. Cada vez que realizo un cambio lo guardo, o si realizo varios cambios a la vez, no me tengo que olvidar de guardar el cambio para que surja efecto. Perfecto. Vamos a entrar de vuelta. Vamos a ver que el usuario relaciones laborales ya no está más, no tiene más permiso al recurso. Y de pronto, si yo a este usuario llamado mesas de final le quiero cambiar el permiso, le quiero dar permiso de lectura o de comentarista, o le quiero transferir la propiedad de mis recursos, o sea, lo quiero transformar en propietario, lo puedo hacer. Cada cambio que hago, lo tengo que guardar, recuerden. Lo que vamos a hacer en este caso es, al usuario de informática, le vamos a quitar el acceso a esta carpeta principal y le vamos a dar acceso a una carpeta secundaria, o sea, lo vamos a cambiar de nivel.
o vamos a darle acceso a una carpeta de otro nivel, mejor dicho. Entonces le voy a quitar el acceso a la carpeta principal, voy a guardar el cambio, y le voy a dar acceso a la carpeta de nivel 3, a esta carpeta. Solamente va a poder acceder a esta carpeta y al PowerPoint de esta carpeta, nada más. Entonces selecciono esta carpeta y sobre esta carpeta voy a la opción de usuarios, voy a agregar a informática virtual, le voy a dar permiso de edición, eso sí no tengo problemas, pero también le voy a destildar la opción de que este usuario no pueda cambiar permisos ni compartir el recurso. Solamente va a poder editar. Envío de vuelta la notificación al usuario. Acá fíjense que le estoy dando permiso solamente sobre la carpeta 3. Entonces lo saqué de la carpeta principal, le saqué el acceso a todo el árbol, a toda la estructura de carpetas, solamente le di acceso a la carpeta 3. Si yo me fijo, si yo ingreso a compartidos conmigo desde el usuario informática, voy a ver que cambió la historia. Y solamente ahora veo que tengo acceso a una carpeta llamada carpeta 3. Y dentro de esta carpeta al PowerPoint. Simplemente les comento esto como para que vean cómo me puedo manejar con los permisos. Vamos a cerrar este usuario porque yo no lo voy a utilizar más. Simplemente eso. Sepan que con la opción de usuarios, ustedes pueden manejar qué niveles de permiso y qué niveles de acceso va a poder tener cada usuario. Sobre la carpeta principal, yo soy el propietario y el usuario mesas de final va a tener acceso de edición a todo el árbol de carpetas. Y sobre la carpeta 3, si yo me fijo, va a tener acceso mesas de final porque tenía acceso a todo el árbol, y además sobre esta carpeta va a tener acceso a informática UNLA con permiso de edición. Si le quisiera cambiar el permiso, por ejemplo a mesas de final le voy a cambiar el permiso, le voy a dar permiso de lectura, voy a guardar el cambio. Lo que va a pasar es lo siguiente: el usuario mesas de final va a tener permiso de edición sobre toda la estructura de carpetas, excepto sobre la carpeta 3, que va a tener permiso de lectura. Y sobre el resto de las carpetas, sobre el resto del árbol, va a tener permiso de edición. Y solamente informática UNLA va a tener permiso de edición sobre esta carpeta 3. Simplemente les comento esto para que sepan que sobre mis carpetas y sobre mis archivos individuales yo voy a poder elegir a qué usuario darle permiso y qué nivel de permiso le voy a dar, y además qué tipo de permiso. Esto desde la opción de agregar usuarios. Ahora vamos a ver la opción de compartir archivos o carpetas generando un link.